¿Cuántas veces nos han dicho que nuestra opinión, nuestra participación, nuestra convicción, no valen? que somos muy jóvenes para entender, chicos para actuar, inmaduros para decidir? No estás solo. en tiempos como estos, los jóvenes tenemos que levantarnos y actuar. En tiempos como estos es cuando debemos dar ejemplo. con nuestras acciones, nuestro comportamiento. Nuestro servicio. Es por eso que tenemos la responsabilidad de dar un mensaje. Tu edad no determina tu valor. Ante Dios somos iguales. y nos ama a todos por igual. y fue por ese amor Que Jesús murió por nosotros. Con un acto de amor tan grande. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que movernos. A transmitir y compartir ese amor. Un amor incondicional. Así que recuerda, No estás solo. Los jóvenes somos la fuerza de la iglesia. ok muchachos, vamos a jugar un rato y vamos a hacer una esgrima por rapidez, ¿sale? Segundo de Samuel 24:24. Ruth. Y el rey dijo a Aura, si no, por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Veintitrés. Daniel 3:23. Listo, ya acá está, Xochitl. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Seguimos. Se nos va a poner bien fácil. Órale, Edgar, va a estar fácil. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. ¿Qué hubo, Ruth? Les dije que estaba bien fácil, no me la creyeron, ¿eh? ¿Quieren otra fácil o difícil? Ahí les va. Efesios 1:16. Ayúdenme allá a contar, 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Listos? ¿Vamos bien? Otra. Edgar, no me falles. Rápida. Apocalipsis 21:10. Emily. Fue de Emily. Le leí los labios, sí leyó bien. Salmo 131:3.
Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Nehemías 2:3. Nehemías 2:3. Dos, tres. Es que me preguntan. ¿Ya lo tenías? Sí. Oh, primer Ay, punto. sí, ya no me agüito. Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bueno, ya ganaron los hombres. Vamos a ser de las otras. Vamos a ser de encuentra la palabra. ¿Sale? Vamos pues. La palabra aquí, ahí está. La palabra Juan, Lucas 3. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La palabra Líbano, segundo de Crónicas 8. Segundo de Crónicas 8. Palabra Líbano. Sí. Tanaé. Y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón. Perdón. También todas las ciudades de los carros y de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Es el 8:6. La palabra iglesia, Efesios 5. Me dicen cuando lleguemos a 5, por favor. Xochitl. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El 32. La palabra trompeta, Apocalipsis 11. Emily. El ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el 15. La palabra Peniel, Jueces 8. Peniel.
Danae. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Ok, allá arriba llevan el score porque hoy yo no lo llevé. Bien. Ok, hoy quedamos de estudiar el capítulo 4, ¿sí? De la primera carta de Juan. Ok, ¿cuál es el pasaje bíblico o el texto que más les gustó, que más les llamó la atención? A ver, Xochitl, ¿empiezas? A ver. A mí me gustó mucho el 11 y el 20. El 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el 20 dice: si no ama... Ay, no, espérame. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues que realmente tenemos que amar a nuestros hermanos, y que no solamente es hablarlo, y realmente lo tenemos que demostrar, porque de lo contrario pues únicamente estamos, bueno, más bien simplemente nos estamos haciendo nosotros mismos mentirosos. Y pues cómo podemos no amar a alguien que nosotros vemos físicamente y decir que amamos a Dios. Eso pues es imposible. Gracias, Xochitl. ¿Quién más? Ruth, Emily, también para que nos muteen a nosotros y les abran el micrófono. ¿Quién dice yo? Ruth. A mí me gustó el versículo 3 y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es que si no aceptamos a Jesús como de que murió en la cruz y lo vemos como un profeta, como lo ven los judíos, no lo aceptamos, no creemos bien en él, y tenemos el espíritu del anticristo, o sea, de que no vino. Ok, ¿quién más? ¿Quién más quiere? ¿Qué nos falta? Ya pasas tú. Yo elegí el 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pues se me hizo también cuando lo andaba escuchando, porque lo hice en audiolibro, pues. Me cautivó por el hecho de que pues todo viene de Dios, ¿verdad? El amor que nos tiene y tenemos que dar es único, entonces que todo aquel que ama es nacido de Dios y por él murió por nosotros. Bueno. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? Ando viendo para todos lados, que levanten la mano. No, pero puedes, seguramente tu comentario va a ser diferente. Adelante. No, nomás tengo esos. Bueno, yo puse el 7 y el 20. El 7 es el que acaba de leer, de amados hijos míos, en lenguaje actual. Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el 20 dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. No, pues está muy potente, la verdad, porque
Híjole, yo creo que muchas veces sí nos llegamos a cuatrapear y es difícil porque a veces no son las personas más agradables o a veces no somos las personas más agradables, incluso podemos ser, yo me imagino, como piedra de tropiezo para alguien más. Y como ya habían dicho, si tenemos a Dios, se refleja desde todo, desde la manera de hablar, desde incluso pues perdonar, que es como de lo que más está hablando. Y pues se me hizo muy bonito, potente. Muy potente, dice Danae. Complicado, ¿verdad? Pero es algo que Dios nos pide que hagamos. ¿Nos falta, Edgar? ¿Sí? ¿Sí, hijo? Pues a mí me gustó el 4, que dice: hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y pues a mí pues, me pareció interesante, porque al menos lo que yo interpreté es de que al tener nosotros a Dios y al aceptarlo, es como que pues podemos, a ver si me explico, tener la capacidad de vencer como es que tenía otra palabra para decirlo, pero ya me acordé, la naturaleza humana, pues vaya que pues es el pecar, eso mismo. Entonces pues eso fue lo que me llamó la atención. Ok. Emily, ya toca de aquel lado. Adelante. Pues yo escogí el mismo, el 4, el que dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y bueno, se me hizo interesante porque te enseña que hay que tener confianza en Dios porque ya vencimos. Somos más poderosos que el otro bando, que el diablo. Y pues no hay que tener miedo, hay que estar confiados. Ok, Emily, gracias. Pues ya no vamos a ver quién levanta la mano, ya le vamos a dar el micrófono a Jocelyn. Bueno, yo escogí el número 6, que dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A mí me impactó mucho por el hecho de que muchas veces nosotros mismos tratamos de compartir o simplemente en alguna situación tenemos puntos de vista diferentes a otras personas. Y llegas y dices algo y es como, es que no entiendo por qué quieres hacer eso. Simplemente, por ejemplo, no entiendo por qué perdonas a tal persona si lo que te hizo es inaceptable, esto, lo otro. Y es que ciertamente ellos no entienden lo que es pues el espíritu de Dios, porque pues es amor hacia otras personas. Entonces, tomando ese ejemplo, pues nosotros sabemos que tenemos que perdonar. Sin embargo, personas que no tienen ese espíritu, ese sentido del amor, pueden pensar, al contrario de perdonar, una venganza. Y por eso toman lo que nosotros hacemos o decimos como algo raro, porque simplemente no conocen de ello. Ok, bueno, quiero comentarles que cuando el apóstol Juan escribió esta carta, más o menos era el año 70 después de Cristo. Por ahí se escribió esta carta. Y de acuerdo a algunos, o él, ¿por qué escribe que debemos de probar los espíritus si son de Dios? Y habla de falsos profetas y habla del anticristo. ¿Sí recuerdan eso, verdad? En los primeros 6 versos habla de eso solamente. Y lo interesante es que había una
bueno, en aquel tiempo, sobre todo en Grecia, había una corriente de filósofos que se llamaban los diocenos, y ellos decían que Jesús no era de carne, sino que era un espíritu. Ellos así lo decían. Acuérdense que cuando esto sucedió, Jesús ya había muerto y resucitado, ¿sí? Esto se dice que ya era casi a finales del primer siglo, o sea, después de los 70s, 80s, por ahí. Era esto lo que se estaba hablando. Entonces, cuando Juan escribe esto es porque esa corriente de filósofos decía que Jesús no era hombre, era espíritu. No tenía las dos naturalezas, hombre, hijo de Dios, ¿sí? Sino que ellos decían que eso no puede ser. Por eso es que el apóstol Juan dice todo esto. Dice, no, a ver, espérense. Y ahora recuerden, Juan fue un apóstol de Jesús. O sea, Juan conoció a Jesús como hombre, ¿sí? Porque fue su maestro. Pero también conoció a Jesús, al Cristo resucitado, porque él vio cuando resucitó. Bueno, no vio cuando resucitó, pero lo vio resucitado. Y también Juan, la Biblia nos dice que en una de las apariciones que hizo Jesús con sus discípulos, dice que Jesús, bueno, los discípulos se espantaron y dijeron, es un fantasma, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, no, denme de comer. Y entonces él comió lo que ellos estaban comiendo, y un espíritu no come. O sea, para empezar, no come. Y si pudiera comer, pues se le hubiera visto ahí la comida, ¿no? Porque pues, o sea, ¿cómo sería eso? ¿Sí? Entonces, es por eso que el apóstol Juan dice, hey, hay una corriente, o hay quienes dicen que Jesús no es hombre, o es hombre o es un espíritu. O sea, no puede ser las dos cosas. No puede ser el Hijo de Dios y no puede ser un hombre. Y por eso es que él dice, si hay alguien que no habla de esto, por eso dice en el 3, ¿verdad? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que es hombre, ¿sí? Un ser humano, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, en ese tiempo ya se hablaba de esa manera. Por eso el apóstol Juan escribe esta carta y dice, hey, no se confundan, porque si alguien les platica o les habla de esto, ese no es de Dios, aunque se diga profeta, aunque se diga pastor, aunque se diga un hombre que lee la Biblia y que conoce la Biblia y que puede decirles, no les crean. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? El verso 6, el que no es de Dios no nos oye. Entonces esa gente decía, no, tú estás mal, pero no le podían decir eso a Juan, porque él conoció a Jesús como hombre, lo conoció cuando resucitó, ya con un cuerpo glorificado, pero se presentó ante ellos y comió. O sea, él era, o más bien dicho, él es el Hijo de Dios, él es el Cristo resucitado, por eso hace eso. Y luego ya los últimos versos del 7 al 21, entonces habla de la esencia del amor, ¿sí? No que el amor es Dios, no, sino es uno de los atributos, es una de la esencia que tiene Dios, ¿sí? Y por eso nos dice, y bueno, yo marqué esos pasajes que también ustedes leyeron, versos 7 y 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 nos da una respuesta contundente. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros, decía Danae hace un rato, cuesta mucho trabajo, y bueno, y también Jocelyn decía, cuesta mucho trabajo a veces amar a alguien que te ha hecho daño, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo. Pero Jesús nos lo enseñó y lo testificó y nos dijo, porque cuando estaba en la cruz del Calvario, que estaba crucificado, la gente
le gritaba, se burlaba, ya lo habían lastimado, ya le habían hecho tantas cosas, y todavía ahí en la cruz del Calvario él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, y lo hizo como hombre, no como hijo de Dios, no como Dios mismo, ¿verdad? Porque eso es. Entonces, todo el tiempo, esto es interesante, muchachos, todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, desde que fue concebido en el vientre de María, era hombre. ¿Sí? O sea, no se comportó como Dios, sino él se comportó como hombre para mostrarnos a nosotros. Decía Edgar, ¿verdad? Él leyó el verso 4, ¿no? En donde dice: y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Entonces, si Jesús está en nuestro corazón, ¿quién es el que reina este mundo? El diablo, el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que han creído en Jesús, los que reconocen al Cristo resucitado. Esos son los valientes, y estos son los que vienen y hacen que el reino de los cielos, que no es en este reino terrenal, este reino, su rey, decía Edgar, la naturaleza humana, la naturaleza pecadora. El rey es el diablo, pero el reino de los cielos se establece en este reino por todos aquellos que son valientes y lo arrebatan, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido arrebatados de este reino terrenal porque alguien tuvo el valor de hablarnos de Cristo, y ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Qué interesante, ¿no? O sea, eso es lo que nos enseña, Juan en esta carta. Y bueno, pues todo habla de amor, y lo último que dice es, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, dice aquí, el tal es mentiroso, porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, ¿sí? Si a tu hermano que lo ves, no puedes amarlo. O sea, decía Danae, está bien potente eso, ¿no? O sea, en realidad es algo muy complicado, porque cuando alguien te hace algo, somos humanos todavía y nos duele, y reaccionamos a veces como humanos, que no, o sea, todavía con esa naturaleza pecadora. Y entonces Jocelyn decía, lo correcto es que en lugar de que pensáramos en odiarlo, deberíamos de pensar en amarlo, pero no, lo primero que pensamos es en desquitarnos, ¿verdad? Me la hizo, me la paga, ¿no? Aunque después nos arrepentimos y no le hacemos nada, pero lo primero que nos sale es me la paga, y eso es lo que es la lucha que hay entre nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos enseña la primera carta de Juan en su capítulo 5. ¿Cómo ven? ¿Qué pueden obtener de esto que ya platicamos, como para ponerlo en práctica y compartírselos a otros, ¿no? Cuando ves que tu amigo o tu amiga está enojada, y tiene ganas de desintegrar al que le dañó, ¿qué le podrías decir cuando está así de enojado o de enojada, y tú le sales con que no, tú tienes que amarlo y perdonarlo? O sea, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Cómo ven? A ver, ¿quién quiere decir algo? Sobre eso. Ruth levantó la mano, perdón. Adelante, Ruth. ¿No? No, dice que no levantó la mano. Ajá, o sea, ¿qué harías en ese aspecto? Sí, ¿qué harías? Chin. Pues, si estamos aquí, tenemos que ser cada día, bueno, es mi lógica, ¿no? Tenemos que ser cada día más como Jesús. Y estamos aquí para seguir a Jesús. Entonces, si Jesús, estando en una cruz, con la corona de espinas, y lo trataron como lo trataron, todavía dijo, perdónalos, híjole, no, pues, está potente. Y es que
hay que poner la otra mejilla. Y si aquí sufrimos, va a haber un momento en el que vamos a tener vida eterna y la recompensa es todavía más grande que tener todo el mundo en nuestras manos. Gracias, Danae. ¿Quieres decir algo? Ruth, ahora sí, Ruth. Adelante, Ruth. Adelante, Ruth. Adelante, Ruth. Pues que si no perdona, él se va a amargar y se va a lastimar a sí mismo si no perdona a la otra persona. No, porque no perdone a los demás, no va a querer decir que la otra persona se va a sentir mal o que y tenemos que aprender a perdonar, no importa lo que sea. Gracias, Ruth. En realidad Jesús nos puso un estándar muy alto para amar y para perdonar. Ese no es el micrófono, ¿eh? Ok, bien, no sé si alguien más quiera decir algo y sí, Xochitl. Bueno, pues pienso que es como un tema muy delicado y muy complicado para todos, pero siento que primero yo a esa persona le hablaría de que Dios lo ama, le compartiría primero del amor de Dios, porque aquí también pues aprendemos que no únicamente nosotros tenemos que ser amados, sino que también tenemos que amar. Y siento que por esa parte yo lo haría así. Primero mostrarle lo que es el amor de Dios hacia él y pues decirle que tenemos que amar. Y pues al amar a las personas no podemos tener rencor y mucho menos tenerle un odio a los demás. Que sí estaría muy difícil, pero yo lo haría de esa manera. Gracias, Xochitl. Miren, la manera correcta, no la más, la manera correcta es que nosotros demos testimonio de que cuando alguien nos hace algo, podamos mostrarle amor y perdonarlo. Con eso ellos van a entender que sí es posible, ¿no? De otra manera, si alguien nos hace algo y salen de nuestra boca y le jalan las greñas todavía, ¿verdad? Pues cuando tú le digas, no, perdónalo, va a decir, a ver, espérate, tú no lo perdonaste y te hizo menos y quieres que yo lo perdone. Entonces el testimonio cuenta mucho ahí, ¿no? Entonces, muchachos, Jesús nos puso un estándar muy alto para amar y para perdonar, y tenemos que seguir su camino y cada día intentar llegar a eso, precisamente, a amar y perdonar. Bien, pues vamos a dar gracias. ¿Qué les parece? Vamos a despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. La primera carta de Juan nos enseña muchas cosas y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos aprender jugando con la Biblia. Señor, gracias porque en realidad esto nos da la habilidad para poder encontrar fácilmente los libros, para poderlos aprender y que podamos utilizar nuestra herramienta, la espada, como lo dice tu palabra, de tal manera que la podamos saber en dónde encontrar rápidamente lo que queremos. Señor, gracias y gracias por cada una de las aportaciones de los muchachos, porque mi amado, yo sé que ellos han estudiado, han leído y se han esforzado para sacar algo, pero más que eso, yo sé que tú has hablado a su corazón y que ellos pondrán por obra la palabra que hoy han aprendido. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, queremos decirles que Dios te bendiga. Dentro de 15 días tendremos nuestra próxima reunión. Ojalá y te puedas conectar y puedas estar con nosotros. Y bueno, muchachos, pues díganles adiós, díganles algo a los muchachos que nos están viendo. Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta dentro de 15 días.